Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Haciendo Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Bruno. Bruno nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1997, dirigida por Luc Besson, con Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, El Quinto Elemento. Bruno, un millón de gracias por contar conmigo para este vídeo, para esta crítica a la carta y para hablar de una película cuya calificación por mi parte, siempre subjetiva, siempre personal, seguro que equivocadísima, y lo que es seguro también es que sin ningún ánimo de sentar cátedra, no se corresponde quizá a las notas medias que suele tener esta peli de Luc Besson. Yo ya sabéis que me chifla la ciencia ficción. He consagrado buena parte de mi vida. Venga, no te tires rollos, Echagüe. Has grabado 3, 4 vídeos para el canal, pero de los cuales me siento muy orgulloso, os tengo que decir. Y ahora en serio es el género que posiblemente más me gusta. En un top 3 mío, personal, de mis películas favoritas de la historia del cine, las mías, las que yo me llevo ahí en el corazón, por lo menos una, por no decir una y media, serían de ciencia ficción. Y ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué te estás lanzando, poniendo paños calientes antes de la herida? No, pero adoro este género. Y para mí, El Quinto Elemento es una película que está escalón y medio o 2 escalones por debajo de las películas de ciencia ficción que creo que realmente están llamadas a perdurar, a romper esquemas. Pero insisto, eso es para mí según mi criterio y de eso va a ir este vídeo que nos ha pedido Bruno. Todo esto razonado, por supuesto, como siempre. De hecho, esta es una película que de algún modo yo, en este cabezón que estáis viendo aquí, he acabado emparentando con el Legend de Ridley Scott y me voy a explicar. Siempre que veo Legend, me digo a mí mismo, joder, qué puesta en escena tan maravillosa, tan imbatible, tan deslumbrante, aunque hay gente que no le guste, que le parece una horterada y tal. Para mí no, o sea, es verdaderamente una película que desde el principio te entra por los ojos, está dentro de las mejores de su género, que en aquel caso o subgénero era el de la espada y brujería. Pero ¿qué pasa? Qué rabia me da que la película al final, para mí, se acabe convirtiendo en algo olvidable. Dicho de otro modo, El Quinto Elemento, y esto es a lo que iba, es visualmente una película deslumbrante, una auténtica proeza también desde un punto de vista industrial. Os recuerdo que estamos hablando de una película en realidad europea. Es una película que solamente por algunos planos que vemos y que luego voy a deciros, a mí siempre me apetece volver a ver, pero me pasa como con Legend, me pasa lo mismo con esta película. Para mí, verdaderamente, le falta realmente una buena historia que contar. Y lo sé, esta película perfectamente podría haberla metido, antes os he dicho que he consagrado mi vida a la ciencia ficción, te tires el rollo más, Echagüe. Podría haber figurado en esa antología que hace ya tiempo hice para el canal sobre la ciencia ficción de culto. Ciencia ficción de culto. Ojo, que no es lo mismo que ciencia ficción en general, sea lo que sea lo de culto. La película, yo personalmente creo que no es una película tampoco que pretenda sentar cátedra desde un punto de vista conceptual dentro del género de la ciencia ficción. La película juega a lo que quiere Luc Besson. Y en este caso, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo delirio, veo locura, veo lo arbitrario también, veo lo festivo, veo el sin Dios, en definitiva, en esta película. Es una película que no pretende ser ni un nuevo Star Wars, ni tampoco, todavía menos, un nuevo Blade Runner, pero que desde un punto de vista estético sí que trata de competir en ligas similares.
Insisto, no porque se parezca estéticamente, sino por el hecho de, oye, una dirección artística realmente apabullante, potente, de las que se te quedan grabadas. Es una película que es cierto también, y esto es una de sus grandezas, está más cerca del cómic europeo de los años 70 y 80, especialmente, hemos hablado aquí bastante de ellos, creo que hemos hablado bastante de ellos, especialmente de los dibujantes y guionistas que conformaban aquella revista francesa del Metal Hurlant. Como en muchas aquellas historietas, yo creo que Luc Besson está infinitamente más interesado en el envoltorio, en el diseño, que en realidad en la historia, en el contenido. Es una película que, y hablo del Quinto Elemento, que es una fiesta. O sea, es una fiesta en la cual todos somos partícipes a unirnos. La cuestión, y aquí ya entran para mí los criterios subjetivos, es si luego nosotros encajamos dentro de esa fiesta. Si de todo ese cachondeo generalizado nosotros nos sentimos cómodos. Porque hay cachondeo en esta película, hay muchísimo cachondeo. Para mi gusto quizá demasiado, eso vamos a hablar también, y eso ya es cuestión nuestra. El querernos unir a esa fiesta o no. Que nos diga una crítica objetiva de cine. ¿Qué es una crítica objetiva? Eso es un oxímoron en sí mismo, por el amor de Dios. Bueno, creo que ese por el amor de Dios es para frenarme a mí mismo y no empezar con un speech. Creo que la mejor forma de definir al Quinto Elemento, y a su vez la mejor forma también, creo yo, de entender la película, es decir que es un delirio adolescente, y esto dicho en el buen sentido, o el sueño. No necesariamente húmedo, aunque yo creo que un poco también, de un adolescente. Tened en cuenta que Luc Besson escribió esta película cuando apenas tenía 16 años. Claro, tú puedes imaginarte a Luc, en plan chavalín, fantaseando con los Star Wars, con los cómics de Metal Hurlant también, y creando a partir de ahí su propio popurrí de Space Opera, donde además el tío introduce todas aquellas ideas que a él más le chiflan. De hecho, hay varios nombres pertenecientes a aquellos cómics europeos involucrados en la película. O sea, sin ir más lejos, el que todos conocéis, el más famoso de todos, Jean Giraud, alias Moebius, que fue contratado para el diseño de producción. Besson, por otro lado, hay que decir que también ha sido un nombre clave en el cine europeo en los últimos 30, 40 años, y posiblemente más, para mí, desde un punto de vista industrial que artístico. Y no por ello significa que sea menos importante, al revés. O sea, es de los pocos cineastas, Besson, fuera de Estados Unidos, que ha conseguido quizá ese derecho a incordiar de vez en cuando. Desde una industria, vamos a decir, mucho más débil, como puede ser la europea. O sea, aquí consiguió reunir hasta 80 millones de dólares de presupuesto. O sea, diréis ahora, claro, 80 millones, tal, no sé qué. Años 90, Francia, cine europeo, o sea, pastizábal. No se reúnen, es decir, no hay tantas películas de verdad que tengan esa millonada, ni siquiera producciones, vamos a decir, de clase A de la industria norteamericana. Es todo un récord, supuso todo un récord en Europa. Y si lo hizo, si consiguió convencer a unos cuantos inversores para que se jugaran ahí sus jurdones, no fue ni por chiripa ni por su cara bonita, fue porque previamente este hombre había logrado anotarse pequeños, grandes exitazos en su Francia natal, siempre cimentados infinitamente más por la imaginación, por su originalidad, mucho más por eso que por el presupuesto o por las estrellas que él podía contar. Aquí en el canal hemos hecho una crítica a la carta, por cierto, de Nikita, para mí una de las películas suyas más disfrutables de esa primera etapa. De todas formas, hay un punto de inflexión en su filmografía, que es León, el profesional, una película norteamericana total en su puesta en escena y con algunas estrellas muy presentes ya en Hollywood, como era Gary Oldman, pero de sensibilidad enteramente europea. Esto
también lo vimos cuando, ya os digo, hicimos esa crítica a la carta de Nikita. La gran virtud artística de Besson es la de haber trenzado al final un puente perfecto entre el cine, vamos a decir, hipercomercial norteamericano, es decir, el cine de explosiones y tiroteos tan propio de los años 80, con el cine europeo, vamos a decir, de mayor sensibilidad y más preocupado por la psicología de los personajes. Es decir, si decimos que Luc Besson tiene sensibilidad europea, eso puede sonar como que, buah, esto, las películas de un coñazo y una leche. O sea, tú ves una película como Nikita y ves planos vertiginosos y violencia similar a lo que podía ser un Sam Raimi de la época. Pero bueno, para mí ese puente entre dos mundos, lo volvemos a ver, entre dos mundos, el norteamericano, el comercial y el europeo, vamos a decir el más sensible, lo volvemos a ver en El Quinto Elemento. Pero para mí es verdad que es una película en la cual se nota que estamos ante eso, el sueño, húmedo o no, de un adolescente. Ese sueño que supuso para el joven Luke escribir esta space opera de buenos, a su pesar, malos malísimos, y chicas milagrosísimas. Se nota eso para lo bueno, pero también para mí para lo malo. Y lo que no se puede negar es, primero, el éxito comercial estrepitoso de la película que nos ha pedido Bruno. Os he dicho antes que 80 millones de presupuesto, ¿verdad? Acabaron superando con creces los 200 millones de dólares. También es cierto que, en este caso, muy beneficiado por contar en el cartel con Bruce Willis, un actor que por aquel entonces seguía arrastrando a gente a los cines, pero en Europa, no tanto en Estados Unidos. No os voy a decir que se le considerara un actor decadente por aquel entonces, pero es verdad que a mediados de los años 90, hasta que no le llamó Tarantino y se produjo lo que se produjo gracias a Pulp Fiction, era un actor cuya estrella había empezado a declinar. Pero por otro lado, esta película ha triunfado por lo que os decía antes. Al final es una de las cintas favoritas para muchos espectadores, vamos a decir, de corazón friki, amantes de la ciencia ficción, que se toparon con ella siendo unos adolescentes, como el propio Besson, allá por los años 90, entre mediados y finales. En resumen, El Quinto Elemento es una película a la cual, tras mucho debatir conmigo mismo, le voy a conceder la calificación de 3 estrellas o 3 estrellas y media. ¿Qué hacemos, Bruno? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a ser generosos, joder, un 7. 3 estrellas y media sobre 5. Yo digo que generosos. Otros dirán que, madre de Dios, ¿cómo no le has dado 5 estrellas a esta obra maestra? Gustos, colores, los que queráis. Bueno, si os parece, vamos a darle ya el tema. Vamos a hablar de aquellas cosas que más me gustan, que las hay del Quinto Elemento, y también las que me gustan menos. ¿Qué me gusta del Quinto Elemento? Todo lo relacionado con el diseño de producción. Me gusta el vestuario. O sea, en los títulos de crédito ya tenemos, de hecho, otra estrella que nunca aparece en pantalla y que, sin embargo, está todo el rato presente en la peli, y ese es Jean-Paul Gaultier. No era la primera vez que Gaultier diseñaba el vestuario de una película, sin ir más lejos, ya había trabajado con Pedro Almodóvar en Kika. Joder, para esa película, por cierto, Almodóvar tiró La casa por la ventana, si no recuerdo mal. Para Kika contó también en la música con Ennio Morricone, sin ir más lejos. Pero bueno, no nos desviemos. Trabajó también Gaultier con Peter Greenaway en El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Con Jean-Pierre Jeunet en La ciudad de los niños perdidos. Es decir, como veis, todos ellos, en fin, cineastas primero de muy alta categoría y muy alejados también en lo que vamos a decir que es en lo conceptual de alguien como Luc Besson y lo que proponía aquí Luc Besson. Pero sin embargo, todos ellos también cineastas, incluido Besson, obsesionados, vamos a decir, por los aspectos plásticos de una película, por lo estético. El vestuario de Jean-Paul Gaultier es un ladrillito más a la hora de cimentar todo el delirio y toda la locura que desprende una peli como El Quinto Elemento. Un recuerdo, por cierto, a Luke Perry, tocayo del director, en una de las pocas
películas, vamos a decir, en pantalla grande importantes en las que participó, aunque si bien en este caso se limita simplemente a esos minutitos iniciales ambientados en el año 1914 en Egipto. Ahí tenemos ese prólogo, por cierto, en fin. Es un popurrí, al final, una película. Cuando os pregunten qué es cine posmoderno y tal, un ejemplo lo podéis citar tranquilamente, El Quinto Elemento, y de verdad que no se os caigan los anillos. Es una etiqueta tremendamente laxa con X, esto del cine posmoderno, pero uno de los claves o una de las cosas que provocan que un montón de críticos pedantes pongamos esa etiqueta es esa condición de popurrí que tienen algunas películas. Esta es un constante delirio pop, y ahí tenemos un prólogo que es muy deudor de los Indiana Jones, pero posiblemente también de mucho cine, de mucho cómic y de mucha novela pulp que Luc Besson consumió cuando era un garçon francés. Os he hablado de eso, Echagüe, otra vez, nada más de palabras francesas, alguna más creo que va a caer. Os he hablado anteriormente también de Star Wars, y ahí algún guiño, vamos a decir, explícito, para mí más en lo estético que en lo conceptual. Por ejemplo, vemos que una de esas mujeres que acompaña al general de la película luce un peinado a lo Leia, pero un peinado, o sea, exagerado, más dama de Elche que nunca. Sin embargo, y quizá esto ya es obsesión mía, porque ya sabéis que es una de las películas que han cimentado mi educación sentimental y emocional, también encuentro guiños al Alien de Ridley Scott. No solo por la presencia de Ian Holm, sino también por el hecho de que el héroe de la película, el taxista encarnado por Bruce Willis, se llame Dallas. ¿Cómo se llamaba el personaje de Tom Skerritt en El octavo pasajero? Ya que hablamos de Dallas y de Bruce Willis, una de las notas de distinción de la película, con respecto a lo que habría sido una producción similar pero hecha en Hollywood, es que el héroe de esta epopeya galáctica, si bien es verdad que Bruce Willis, digamos que es el reclamo para el gran público, al final, no sale tanto como estamos acostumbrados. Es decir, se dosifica muchísimo la presencia de Bruce Willis. Puede haber varias secuencias seguidas en las cuales no sale, y eso no sucedería en una película de Hollywood en la cual él encabeza el cartel, como era el caso. Sin embargo, también es verdad que en ocasiones ese taxista, este Dallas, es una variante de su John McClane de Die Hard. O sea, es el tío que está en el sitio equivocado, en el momento equivocado, es el tío temerario que no actúa siempre con la racionalidad, vamos a decir, como bandera, pero a su vez es ese tío que, nunca pierde los nervios, ni en las situaciones cuya vida depende de un hilo. Y por cierto, con esa camiseta naranja que, reconozcámoslo, le sienta como un guante. McClane, camiseta blanca, en este caso Dallas, camiseta naranja. Es un McClane, vamos a decir, más espacial que especial. Es decir, cambio de color de la camiseta, que por cierto siempre se quedaba hecha trizas. Tiene alguna frase, además, ya no solamente por la pinta y porque sea el careto de Bruce Willis, ni porque sea Ramón Langa quien le doble en la versión doblada. Tiene alguna frase que es digna del personaje de Jungla de Cristal. Por ejemplo, dice eso de que he recibido 2 llamadas, una de ellas de mi mujer y la otra de mi abogado, diciendo que se iba con mi mujer. Esa frase es puro John McClane. Esta es una película, como os he dicho antes, la he calificado de muchas cosas, no necesariamente como algo malo, sino yo creo que en este caso sí como algo objetivo, de delirante y tal. Es una película por momentos histérica. Y dentro de ese histerismo entiendo que hay que entenderla y comprenderla también. Y a su vez, eso provoca también que cuantas menos preguntas te hagas sobre casi todo lo que ves es mucho mejor. Por ejemplo, con Zorg, el personaje encarnado por Gary Oldman, que en aquel entonces, al menos en España, este personaje se ganó muchas comparaciones con un personaje televisivo muy popular, Crispin Klander, al que ya vosotros, puede que todavía millennials, pero ya treintañeros bien entrados, daba vida a Florentino Fernández. Gary Oldman está igual de pasado de rosca que, por ejemplo,
en León el Profesional. Gary Oldman es el malo, vamos a decir, oficial de la película. Aquí como esta especie de negociante de arte corrupto. Un ejemplo de que la película rara vez parece tomarse en serio a sí misma es cuando, por ejemplo, Gary Oldman está explicando esa metáfora del vaso roto, que por cierto, eso es interesante, y de repente se interrumpe ahí con un atragantamiento, vamos a decir que bastante forzado y bastante histérico por parte del personaje. Pero bueno, seguimos con las cosas que más me gustan del Quinto Elemento. Siempre que veo esta película, yo en realidad, por encima de otras cosas, por encima también de la banda sonora de Eric Serra, que es Serra, ya que he dicho, no, va a haber más palabras francesas. Tengo pronunciación francesa para aburrir. Me he puesto un frenillo aquí metálico y los voy a pronunciar, pero niqueladas. La banda sonora de Eric Serra, que parece que dice Serra, que habitualísimo de las películas de Luc Besson, es también para mí uno de los puntos fuertes de esta película. Pero por encima de todas estas cosas, yo lo que estoy deseando ver aquí siempre es ese Nueva York del siglo XXIII que nos propone Luc Besson. Para mí es el gran regalo visual de esta película. Y además, oye, los 80 kilos aquí se lucen, Besson sabe lucirlos. La primera vez que vemos la película es precisamente con el personaje de Lilo, vamos a llamarla así, con Mila Jovovich, y ese vendaje inolvidable de color blanco que sé que a algunos no se os ha olvidado. En la azotea vemos de repente ahí todos esos coches voladores. O sea, como al final es como una variante, vamos a decir, luminosa y flower power del Blade Runner más oscuro. O sea, y esto está muy bien, o sea, el futuro no tiene por qué ser siempre deprimente, de verdad, amigos. Ya sé que las cosas parece que a veces pintan regular y tal, pero, joder, esto es ficción. Desde un punto de vista estético, oye, podemos ver un Nueva York en el siglo XXIII que sea divertido, que sea luminoso, como el que nos propone Luc Besson en la película. Ya que hablamos de Blade Runner, por cierto, vemos, y aquí quiero reivindicar, de verdad, el reparto mola mucho de esta película. No puedo citar a todos y algún nombre se me va a olvidar, pero los secundarios molan un montón. Vemos en un pequeñísimo papel al gran Brian James. Brian James, ¿de quién nos estás hablando, Echagüe? El León Kowalski, ¿de qué película? De la película de Ridley Scott, y en este caso me estoy refiriendo a Blade Runner. Era el personaje al cual le querían hacer aquí el tocomocho con el test Voice Camp, este de las tortugas, que si la tortuga está boca abajo y demás. Casualidad o no, guiño o no, en una película que Luc Besson yo creo que tiene que adorar por narices, lo cierto es que aquí está León Kowalski, aquí está Brian James, que además siempre con ese físico y con esos bigotes que resultan inolvidables. Antes he mencionado a Mila Jovovich. Luc Besson yo creo que es de esos directores a los cuales se le nota mucho cuando está in love con una actriz. Se le notaba muchísimo con Ampar y yo en Nikita, y se le nota muchísimo con Mila Jovovich en El Quinto Elemento, con la cual se casó en 1997. Se nota muchísimo que la cámara que le está enfocando está enamorada, la cámara de ella. Primero porque yo creo que acapara casi tantos o más minutos que Bruce Willis, y teniendo en cuenta que el actor al final era el gran reclamo, eso es muy significativo. Y segundo, porque la hace lucir tanto desde un punto de vista atlético, y aquí vemos a Jovovich, que después, por cierto, seguiría triunfando como superheroína de acción. Hemos hablado aquí de Resident Evil, no hace tantas fechas, pero también se nota que la quiere lucir desde un punto de vista más dramático. Al fin y al cabo, ella es la pieza, nunca mejor dicho, clave de la película. Ella es el título de la película, ese quinto y misterioso elemento que vendría después del agua, la tierra, el fuego y el aire, y que junto a ellos puede conformar un arma poderosísima, bien capaz de destruir el universo, bien capaz de destruir todo lo maligno que hay en este mundo. Hablando de malignos, otro puntito a favor para el diseño en la peli de estos manglores, esos orcos
que perfectamente podrían haber figurado no tanto en Star Wars, pero sí en Star Trek. Mucho se habla, y yo el primero, También es verdad que porque, en fin, soy bastante más conocedor de la franquicia Star Wars que la de Star Trek, pero mucho se habla de la influencia de la franquicia de George Lucas, muy poquito se suele hablar de la nave Enterprise, que también ha ejercido una influencia tremenda en la ciencia ficción. Pero bueno, a lo que iba. Lilo es otra de esas heroínas también que tanto gustan a Besson, al cual yo ahí siempre le he visto como un parecido a James Cameron. A Luc Besson le gustan las mujeres fuertes, le gustan las mujeres que dependen más de sí misma que de los supuestos superhéroes o héroes masculinos que les acompañan. Y ella es vital también para que esta película haya atesorado tantísimo encanto. De hecho, hay un piquito no consentido de Bruce Willis a Lilo, y a ella no le gusta, es decir, ella se revela. Voy a introducir, y diréis, joder, estás mencionando cosas así muy guays y tal, que te gustan, ¿qué nos ocultas, Echagüe? Voy a introducir aquí lo que para mí es lo peor de la película, lo que para mí está, de hecho, a punto de arruinarla, y quizá es algo que en lo cual me quedo solo en esta crítica, nadie más me va a seguir. Y eso es Chris Tucker. Chris Tucker y su peinado fálico, y no precisamente por el tema del peinado. Al fan de la película le encanta los momentos de Chris Tucker, pero para mí, imaginaos que tenéis una paella, no os digo yo que espectacular, pero bueno, una buena paella, os está saliendo bien, la estáis haciendo vosotros, y aparece de repente vuestro cuñado o cuñada con un cubo de agua de unos 3 litros de capacidad y dice, ¡pah! Y además os lo vierte sobre la paella, pero con entusiasmo, con ganas. Yo os he dicho antes que esta es una película con ese punto, o esos puntos de histerismo tan propios del cómic europeo de los 70 y de los 80. Y puedo tolerar o incluso disfrutar a Gary Oldman en plan Crispin Klander. No hay ningún problema. Por ejemplo, siendo bastante circense en general, a mí me hace mucha gracia cuando Gary Oldman abre la caja pensando que ahí van a estar las piedrecitas de marra, no las vemos, el tío se empieza a reír y pasa el llanto sabiendo que va a volar por los aires. Simplón que es uno, pero eso me ha hecho gracia. El numerito de Chris Tucker en la película... Estos son críticas subjetivas, como no, o sea, de verdad, no quiero repetir más veces esto. El numerito de Chris Tucker a mí se me hace bola. O sea, siempre me ha parecido además que es un numerito metido con calzador en la película para justificar su presencia. Y después, joder, es que luego está toda la parte, si fuera lo que se conoce como un cameo, dices, vale, pero después está toda la parte del avión, con el tema del revolcón, con la azafata... Y os soy muy sincero, yo estoy deseando que desaparezca de la pantalla. Y lejos de eso, ya el tío se indigna, sucede que al final acaba convirtiéndose en un secundario, vamos a decir, bastante fijo en la película, chillón, histriónico y para mí con un puntito estomagante. No sé si está quedando clara mi postura, pero de verdad os lo digo, si eliminaran a Chris Tucker, oye... Un tío estupendo, un marido ejemplar, un padre maravilloso. Si eliminaran a Chris Tucker de esta ecuación, yo habría subido la calificación a esta película. Lo siento, pero lo veo así. Afortunadamente, después viene la que para mí es la mejor secuencia del Quinto Elemento. Esta sí que me mola. Esto es lo que a mí me gusta, la de la ópera. Es uno de los momentos cuya inclusión en una película de ciencia ficción te hace ver que no hay una mente, vamos a decir, americana detrás de la película, sino una mente europea. Tenemos un concierto de ópera solemne, con toda su solemnidad, el público ahí vestido de punta en blanco, con una diva en el escenario. Pero esa diva, amigos, parece la prima del Bib Fortuna del Retorno del Jedi. Y además, con una variedad de registros inalcanzable para un ser humano. Le hemos nombrado poco, pero ya os lo digo, la enorme labor de Eric Serra en la banda sonora, que salvando todas las distancias que queráis, al final siempre ha sido el John Williams de Luc Besson. En el caso de la ópera, es verdad que se utiliza de base
música de Donizetti, pero después la banda sonora cuenta con varios temas que conforman por lo general una música, y digo la original de Eric Serra, donde todo es muy ecléctico. O sea, encontramos por ejemplo un uso del saxo en momentos románticos que te remite al Vangelis de Blade Runner. Pero bueno, seguimos con el tema de la ópera. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que me gusta tanto? No solamente la vitalidad y la energía con la que está rodado todo este concierto, también tenemos ahí un montaje paralelo dándonos a entender que la guerra está a punto de desatarse. Luc Besson es un director muy hábil, ya lo hemos dicho varias veces, muy bien dotado técnicamente. Él parece a veces que piensa como en una secuencia de viñetas, y eso es lo que le da a determinadas secuencias un peso y una gravedad que trasciende al final lo que es el cómic, y lo demuestra en cada secuencia de acción. El concierto me parece de verdad de los momentos, vamos a decir, arriesgados de la película, donde Luc Besson se la juega, porque puede quedar objetivamente ridículo, y quizá lo sea, pero para mí ahí triunfa. Podría rozar el ridículo, y sin embargo acaba siendo algo original, acaba siendo de verdad sorprendente. Y no cargante como determinado actor secundario. Venga, no sigo por ahí. Por cierto, qué pena. Iba a seguir por ahí, sí. Qué pena que se carguen a la pobre diva. Y mientras que al final hay otro que bueno, en fin. Y también es muy arriesgado todo esto de que tengan que meter de repente la mano dentro del cuerpo de la cantante para recuperar las piedras de Marras. La película no es especialmente sangrienta ni gore, pero ese es un instante que dices, uy, Luke, que esto todo era como muy tirando a naif, me estás poniendo aquí un momento show que bueno. Poco antes del final tenemos otro de esos tiroteos que tanto le gustan a Besson, porque, oye, al final, por muy francés y muy europeo que sea, es que en todas sus películas siempre le ha gustado tirar de gatillo. Y en ese tiroteo, en donde vemos a Bruce Willis, ahí sí con la camisa blanca, por cierto, que no camiseta, pero igualmente destrozada, al más puro estilo Die Hard, dibujando siluetas en los techos a balazos, con esos movimientos de cámara, ya os digo, tan vertiginosos y fugaces de Luc Besson. Mi duda es ahí, cuando he visto esta secuencia, es si a Luc Besson le gustaba, o le gusta, Acción Mutante, que es anterior a esta película. Es decir, o si a Alex de la Iglesia le gustó mucho también El Quinto Elemento. Acción Mutante, ya que la menciono, es anterior, efectivamente, como 5 años antes. Es una película que resultados, o sea, gustos aparte y tal, o que nos pueda parecer más o menos serie y todo esto, es también una piedrecita previa a pelis como El Quinto Elemento, ¿eh? Es un pequeño hito dentro del cine europeo, infinitamente más modesto que El Quinto Elemento. Pero me da la sensación de que, oye, cuando Alex de la Iglesia, que seguro que vio El Quinto Elemento, debió decirse, esto es lo que yo habría hecho, vamos a decir, a lo mejor no la trama, pero sí desde un punto de vista estético, de haber tenido la cuarta parte y te sobraba del presupuesto que tuvo Luc Besson en El Quinto Elemento. Me apuesto de lo que queráis a que Besson también era conocedor de Acción Mutante. En la parte final, vamos ya adentrándonos en el final, en el templo, llega el momento cuenta atrás, en el cual hay que activar los 5 elementos para evitar que esa especie de meteorito que se está acercando acabe destruyendo a la Tierra. Y me parece interesante el comportamiento de Lelo, entonces, porque la visión que se nos ha dado, vamos a decir, de la humanidad, de todos los personajes de la película, no es demasiado benigna. Es decir, solo hemos visto a gente ambiciosa, muy ambiciosa en general, a gente que quiere enriquecerse a toda costa, gente que quiere destruir en lugar de construir. Entonces, claro, dice, ¿por qué salvar la Tierra? O sea, no nos lo merecemos. No nos lo hemos ganado. Sin embargo, Corbin Dallas, cómo mola ese nombre, Bruce Willis, muy cuco él, le hace ver que en su mundo hay cosas que merece la pena preservar. Y entre ellas, o quizá la única de ellas, y sin duda la mejor, ese es el amor.
y más concretamente el amor que Dallas siente por Lilo. ¡Qué moñas me está quedando esto! Yo creo que mejor lo dejamos aquí. Bruno, 1.000.000 de gracias, tío, te agradezco muchísimo. Me apetecía volver a ver la película. Me apetecía volver a constatar si lo mío con Chris Tucker era personal. Yo ya he dejado mi opinión. Hay cosas en esta película que me gustan, hay cosas que me gustan menos o que directamente me disgustan, pero sin duda, ya os digo, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista visual, esta es una película que a mí personalmente siempre me apetece ver. Espero que te haya gustado, amigo, espero que os haya gustado el resto. Ya sabéis cómo contactar con el canal. Parece que va a seguir abierto Telegram. Tenéis WhatsApp. Solamente tenéis que darle al más que hay justo debajo de este cabezón para contactar con la revista. Y están las diferentes plataformas, entre ellas está WhatsApp. Nos escribís ahí. Quiero que, por ejemplo, Jaime Echagüe nos haga una crítica a la carta de, yo que sé, de Aliens el regreso, guiño, guiño, y ahí estaría yo para hacerla. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si es que así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.